Disrupt Yourself, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo. Hola, soy Isra García y este es el primer episodio de mi nuevo proyecto que hoy lanzo y presento, Disrupt Yourself, una serie de podcasts basados en la reinvención, en la disrupción, en la economía en la que hoy vivimos. Una serie de episodios de audio, como es un podcast, donde trataremos con disruptores, con disruptoras, donde hablaremos sobre experimentos y modificación de estilo de vida, es decir, lifestyle hacking. Hablaremos sobre marketing, sobre comunicación, sobre innovación disruptiva, sobre transformación digital, sobre ultraproductividad, sobre habilidades núcleo, sobre alto rendimiento, sobre superhábitos. Hablaremos de un mundo que pertenece a la propia reinvención de nosotros mismos. Disrupt Yourself es reinvéntate a ti mismo. Eso es Disrupt Yourself. Y estaremos o bien todas las semanas, o bien cada 2 semanas, o bien cada mes. Crearé Disrupt Yourself cuando sienta que tengo algo importante y valioso o útil, que es la palabra, que deciros, que comunicar, que sobre todo transmitir y poder compartir. Eso es Disrupt Yourself, la esencia de reinventarnos a nosotros mismos. A través de estos podcasts compartiremos trucos, estrategias, técnicas, sistemas, métodos, atajos, secretos de disruptores o disruptoras, todo aquello que nos ayude a la reinvención nuestra como personas y profesionales y también de nuestros negocios, proyectos o ideas. Bienvenidos a Disrupt Yourself, primer episodio, y soy Isra García, y en este primer episodio me gustaría empezar por lo más básico, por el uno mismo, por la reinvención desde el yo mismo. Y dentro de esta reinvención del yo mismo, que es donde empezamos todos, ¿no? Empezamos desde quién somos, qué somos, cómo somos, por qué somos, desde dónde venimos, a dónde vamos, cuándo vamos y cuándo venimos. Desde todas estas preguntas, desde nuestros propios esquemas mentales, desde nuestros patrones de comportamiento, de actuación, de lo que nos hace como personas o profesionales quienes somos, ¿qué es lo que importa para empezar a reinventarnos a nosotros mismos? Empezar desde el yo. Y para empezar desde el yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, empezar por lo más básico, por entendernos a nosotros mismos. Y este es el primer paso que voy a compartir con vosotros en esta aventura o en este viaje, en este mapa por dibujar o de que estamos dibujando de reinventarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Desde el yo. ¿Cómo? Esta es la parte de hoy, desde la consciencia. No podemos cambiar lo que realmente importa, o transformarnos, o reinventarnos, si no somos conscientes de aquello que somos y de aquello que queremos cambiar, o de aquello que queremos modificar, o alterar, o interrumpir. Al final de eso se trata la reinvención. Modificar, alterar, interrumpir de manera positiva para crear una mejor versión, en este caso de nosotros mismos, como personas, como profesionales o todo integrado, porque sabemos que en este día de hoy, en este mundo de hoy, todo va en un solo camino. Entonces, si tenemos que reinventarnos, empezando por nosotros mismos, por entenderlo, lo que necesitamos es consciencia. Es desarrollar esa increíble habilidad. Cuando me preguntan cuáles son las 3 habilidades núcleo más determinantes en la economía disruptiva en la que hoy nos encontramos, en todos los aspectos, siempre tengo 3 clarísimas. Las 3 habilidades núcleo son, por orden, autoconsciencia, autodisciplina e iniciativa. Estas 3 me parecen las más determinantes que al menos yo conozco y he visto en gente que realmente está marcando la diferencia
como Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, Richard Branson, Chase Jarvis, Brené Brown, Debbie Williams, Nancy Duarte, Tara Brach. Grandes profesionales que dominan el alto rendimiento, porque todo empieza en estas tres habilidades. Hoy nos centraremos en la autoconsciencia, en cómo ser conscientes de qué es aquello que tenemos que modificar o cambiar. Por eso, para entender cómo hacerlo, necesitamos trabajar mucho tiempo en nosotros mismos. Necesitamos invertir tiempo en invertir en nosotros mismos, en pasar tiempo con nosotros y no con otra gente. Es decir, tiempo en soledad. La gente, o en general todo el mundo, huimos de la soledad porque pensamos que es mala, o que hay que huir de ella, que nos han enseñado que no hay que estar solos. La soledad es el primer camino para empezar a ser conscientes. Cuando vives en soledad te das cuenta de quién eres, porque pasas tiempo contigo mismo y un día te ves al espejo y no te reconoces, porque eres la persona diferente a la que pensabas que eras cuando no estabas en soledad. Pero cuando estás en soledad, simplemente lo que tienes es tiempo para pensar, es tiempo para analizar, es tiempo para reflexionar y para hablar contigo mismo y ver qué es aquello que no entendías, o por qué actuaba de esta manera, o por qué cuando alguien me decía no, saltaba, o cuando alguien me rechazaba me dolía tanto, o cuando alguien hablaba sobre algún tema yo sentía la necesidad imperiosa de contribuir, o porque no me callo, o porque siempre estoy inquieto, o porque siempre estoy con el tic en el pie. Hay tantas cosas, tantas preguntas de a cómo nosotros somos, que ni siquiera hemos empezado a planteárnosla. Pero todas esas preguntas dicen algo sobre nosotros. Es una especie de ADN que empieza a desvelar capas de la persona que somos. Imagínate poder empezar a reconocer cuáles son esas preguntas interesantes y peliagudas que tienes que formularte a ti mismo. Y imagínate en la segunda parte empezar a responder cada una de esas preguntas que tienes sobre lo más interior, lo más profundo que tienes dentro de ti. Es cierto que no puedes empezar por las más profundas, porque es como hemos dicho antes, vamos a ir desgranando o pelando por capas. Por lo tanto, el darte cuenta de cómo eres empieza por la soledad, por permanecer un tiempo en soledad. Imagínate una pequeña técnica. Elige una vez al mes un día y ese día pásalo en un lugar en el que estés a solas contigo mismo y no tengas alrededor tecnología, no tengas dispositivos móviles para hacer llamadas, ni tengas ningún tipo de entretenimiento, sino que puedas estar tú en contacto contigo mismo, en la naturaleza, en la montaña, es decir, en el mar, haciendo deporte. De hecho, muchos de nosotros nos damos cuenta que conectamos con nosotros mismos cuando llevamos 1, 2, 3 horas haciendo deporte o haciendo una actividad que realmente nos engancha. Pues elige un tiempo a la semana para pasar un día solo. Si quieres ir un poco más allá, cada 2, 3 meses haz un retiro de 3, 4 días. O incluso una vez al año, 20 días contigo mismo, un mes contigo mismo. Está claro que cuanto más tiempo podemos pasar con nosotros mismos, más y mejor empezaremos a conocernos. Esto no es fruto de un día, no es fruto de 2, es fruto de un trabajo continuo por conocerte a ti mismo, estando solo contigo mismo. Esto, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, nos permitirá conocernos y luego saber estar bien y en paz, no solo con nosotros mismos, sino luego con el resto. En el mejor de los casos, nos hará autoconscientes a un nivel que nunca imaginaríamos y que, por supuesto, yo creo que tampoco he llegado, pero lo que me doy cuenta es que cuanto más tiempo paso conmigo mismo, más cosas fascinantes conozco de mi persona, a nivel personal y profesional, y más me ayudan a poder descifrar cómo poder cambiar lo que importa fuera y dentro, y además darme o servir mejor
a otras personas, a otras causas, a otros clientes, a otros negocios. Otra de las técnicas que destacaría para trabajar la autoconsciencia, que es, como hemos dicho, algo imprescindible para la reinvención, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si no sabemos qué es aquello que queremos modificar y no sabemos cómo modificarlo y no nos hacemos la pregunta de por qué lo tenemos que modificar, ¿cómo vamos a empezar a modificar? ¿Cómo vamos a empezar con este proceso de reinvención personal y profesional si no sabemos qué, cómo y por qué? Esto te lo da la autoconsciencia. Y la autoconsciencia es maravillosa, o al menos así lo creo, porque viene de ti mismo. Es un don dado y un don recibido. Es una forma de crecer continuamente cada día. Y una es la soledad. Otra de las técnicas que creo que podrían ayudar mucho es dedicar un tiempo al día para estar contigo mismo y, obviamente, meditar. Meditar es una de las llamémoslo habilidades o superhábitos en los que más coinciden las personas que realmente tienen una autoconsciencia y están haciendo cosas interesantes por todo el mundo. De hecho, el libro de Tim Ferriss, el libro que es Tools of Titans, no lo he leído, pero tiene una pinta tremenda. Es un libro que casi tiene, no sé si deciros 700 páginas. Dice Tim Ferriss, en una de las entrevistas, dice que el rasgo más común de todos los top performers, o sea, todos los jefazos y jefazas que él ha entrevistado, el rasgo común es que todos ellos meditaban. Y desde luego meditar es una manera de despertar tu autoconsciencia. No es la más fácil, pero sí es una de las más placenteras. Sí es una de las más recompensantes al final del camino, cuando empiezas a ver algunos de los resultados. Yo personalmente llevo meditando desde 2013, que es cuando marché a India en mi aventura 28 días sin mapa, solo con un billete de ida y de vuelta a Delhi, y lo demás estaba por dibujar. Por eso era 28 días sin mapa. Y allí, cuando fui a Lamayuru, una ciudad, bueno, donde hay un templo que entrenan a lamas, a 3.200 metros de altura, conocí a Gyatso y le pedí que me enseñara a meditar. Nada trascendental, es algo que sucedió, parece como una película, pero tampoco no tuvimos el tiempo necesario para que las enseñanzas fueran muy profundas. Iba 3 veces al día, 45 minutos cada vez, y meditaba por la mañana, antes de comer, después de comer, por la tarde y al acostarme, alrededor de 20-25 minutos, y era desesperante. Entonces, a partir de ahí empecé a meditar. Hubo un año que lo dejé, que creo que fue el año del 2014, y en 2015 decidí retomarlo y no volverlo a dejar. Desde entonces llevo practicándolo día a día, todas las mañanas durante 20 minutos, justo cuando... Bueno, empecé con 5 minutos, en 2015 empecé con 5 minutos y fui incrementando, y a final de 2016 empecé ya con 10, 15, y en 2017 ya estoy con 20, 25 minutos. También utilizo unas meditaciones guiadas. En ocasiones he probado Headspace, que tiene 10 opciones de 10 niveles de 10 minutos, y es muy bueno para empezar. Headspace, lo malo es que está en inglés, y para aquellos que no hablan inglés, pero seguro que hay otras aplicaciones en otros idiomas, en castellano en este caso. Y luego Tara Brach, que lo publicaré en mi blog, es Tara Brach, TARABARSC, Tara Brach, en el cual tiene una meditación guiada de 25 minutos, que la conocí por Tim Ferriss, que se llama Smile Meditation, que es buenísima y es la que una vez a la semana practico. Bueno, pues en esa meditación es cuando empiezas a darte cuenta de cómo tu cerebro, o bueno, cómo tu mente realmente te controla, cómo te asalta, cómo te hace ir de pensamiento aleatorio en pensamiento aleatorio, que no tienen sentido el uno con el otro, son totalmente inconexos, porque tú estás amenazando a tu mente con desconectarla, y empiezas a darte cuenta de cosas que antes no veías, ¿no? Empiezas a andar un poco el camino de la autoconsciencia. Y esto te permite ver otras situaciones que no veías a tu alrededor.
De hecho, comentaba en una entrevista, creo que era con Chase Jarvis, que no te das cuenta de la meditación hasta que luego realmente no ves los efectos. Y a lo mejor no ves los efectos hasta que otros no los cuentan y los contrastas con lo que tú estás viviendo, ¿no? Lo que me sucedía o lo que me sucede últimamente es como que me da o noto que tengo como un segundo de reacción entre que pasa algo, yo hablo o lo entiendo o lo veo o lo percibo. Y justamente digo, bueno, creo que se me estará yendo la chaveta por completo hasta que me di cuenta de que coincidían varios en estas mismas afirmaciones y dije, entonces debe ser algo por la meditación, ¿no? Entonces como que te da un toque más o sea, como un momento de pensar y yo soy paciente para lo que no me importa, impaciente para lo que me importa. Y ahora sí que es cierto que me veo, creo, un poco más sosegado y tranquilo y en momentos de tensión tengo más sangre fría y más paciencia que nunca, ¿no? Y eso creo que en cierta parte se lo debo a la meditación y también a la autoconciencia de estar en el sitio, en el momento y situarme y no perder los papeles, ¿no? Eso me da también o te da también la forma de entender qué es cómo actúa tu mente, cómo reacciona ante situaciones adversas y situaciones ventajosas, y de esta manera te permite ver cómo poder modificar aquello que no te gusta o que has visto en tu comportamiento, en tu actuación o en tu forma de pensar incluso, que desearías cambiar en momentos en los que yo actúo de forma desmesurada, de forma atropellada, en los momentos en los que digo algo que no debería haber dicho, hago algo que no debería haber hecho o pienso que creo que puedo modificarlo. Cuando entiendo la raíz de por qué ha pasado y entiendo que ha pasado, es cuando entonces puedo modificar y crear y alterar ese patrón de comportamiento, de actuación mental. Y aquí es donde viene la reinvención. Entonces aquí es donde viene el momento de aplicar la reinvención. Entonces la meditación es otra de las técnicas. Otra técnica que es la cuarta, que podría servir para ganar esta autoconsciencia, es a lo mejor un poco más simple en esencia, pero quizá más dura a lo mejor, no lo sé. En Stand Up Program la practicamos bastante y yo le llamo el stand still. Busca tiempo durante tu día para permanecer en una habitación o en un lugar donde solo estés tú, sin ninguna distracción, y quedarte sentado o de pie en la misma postura sin moverte durante 10, 15 minutos. Empieza con 5 mejor. O durante 5 minutos con los ojos abiertos y siendo consciente, simplemente viendo lo que hay a tu alrededor, sin juzgar. Puedes pensar que tu mente vaya donde quiera, pero estando en el sitio, estando allí. 5 minutos al día te ayuda a parar y te ayuda a ver todo lo que ha pasado durante el día y tomar perspectiva, te hace consciente. Si quieres incrementar el poder de esta técnica, 10 minutos. Si quieres todavía incrementarlo más, 15. Y si quieres hacerlo más fuerte, colócate delante de una pared blanca, negra, del color que sea, pero mirándola fijamente y de cerca. En las primeras ocasiones te va a parecer que te mareas, que te tambaleas hacia un lado, que la pared te trata de comer, que es un dragón. Pero más lejos de eso es la poca práctica y experiencia que tenemos enfrente a una situación como esa. Te vas a ir dando cuenta de que lo que te hace este tipo de técnica, o esta técnica en cuestión, es hacer que pares y hacer que te detengas y hacer que puedas mirar a todo lo que ha pasado detrás. E incluso verte a ti mismo incómodo, con ganas de rascarte, con ganas de tocar del bolsillo, con ganas de parar, te duelen los pies. Y todo eso es el momento en el que te das cuenta de que tu mente va a 100.000 por hora y eso no te permite pensar, no te permite ser consciente, no te permite evaluarte, analizarte, descubrirte. Es una práctica que creo que funciona muy bien y toda la gente que la ha ido probando en Stand Up Program o la ha ido compartiendo me ha dado un feedback tremendo, muy bueno. Y de hecho, al terminar la primera práctica es cuando más se nota porque no estás acostumbrado, ¿no? Esta práctica la aprendí en una charla que se llama The Art of Stillness en TED,
que hablaba sobre la quietud, la habilidad núcleo de permanecer quieto y no hacer nada. Entonces dije, ¿por qué no dedicar algo de tiempo al día para estar quieto y no hacer nada? Y esto me llevó a esta práctica que le llamo standstill. Otra de las técnicas, era la tercera, sí, está la cuarta. La cuarta técnica es mirar a tu alrededor. Detenerte y empezar a describir lo que hay en tu entorno con la mayor precisión y exactitud posible. Es decir, delante de mi mesa tengo mi iPhone, mi teléfono iPhone con alrededor de, no sé, podría decir 655 pequeñas brechitas ocasionadas por el golpe que tuvo el sábado pasado cuando estaba en Strap con unos amigos. Ese iPhone tiene como, no sé, podría decir alrededor de, por decir un número, de 325 como motitas de polvo y de manchas. Está conectado a un cable que a su misma vez está entrelazado a otro cable, que es el cable del micrófono, y tiene como 16 vueltas. Al lado tengo mi agenda con el boli inclinado hacia la derecha, semidestapado, con 27 anotaciones y 18 tachadas, pero la hoja entera no se puede leer porque está escrita con al menos, no sé, digamos 2.200 palabras, por decir un número también, y alrededor de mí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35 objetos. Y ahora me voy a poner a describir los objetos. Bueno, entraría en algo que no acabaríamos nunca. ¿Qué quiero explicar con esto que estoy contando ahora mismo? Que cuando empiezas a describir y a ser exacto con todo lo que hay a tu alrededor, y empiezas a describirlo, con una exactitud y una precisión máxima, es imposible que estés en un momento que no sea el ahora, el presente, porque tu mente está tan ocupada describiendo con la mayor certeza posible lo que tú tratas de obligarle a describir, que no te permite otra cosa que estar aquí y ser consciente sobre lo que hay a tu alrededor y ver y examinar y reducir y evaluar y describir y ir en exactitud y ir todavía más en profundidad. Esto todavía hace que despierte más tu consciente. Esto es poderoso, pero es muy, muy complicado. Pruébalo por 5 minutos. Sentirás que en un momento dado tu mente ya ha desconectado y está tratando de hacerte pensar en, que ahora hay que llamar a esto, o se te ha olvidado, o tienes que hacer, o tienes que ir, o tienes que... Hoy estaba en la playa y me ha pasado algo, y ahora hay algo, bueno, creo que curioso, algo no curioso, sino le llamaría algo que me ha encantado, algo alegre, algo satisfactorio. Y hace un par de días introduje un nuevo hack, una nueva modificación en mi sistema de alto rendimiento, que os contaré un día, en el que estoy trabajando para mi nuevo proyecto, que es 15 minutos al día de paseo por la playa o paseo por los alrededores, sin teléfono, sin ninguna conexión. Entonces hoy yo creo que era el segundo día que lo practicaba. Y me he ido a las 3 de la tarde, me he ido a la playa y me he puesto a pasear. Y me he visto que estaba pensando sobre lo que tenía que hacer después, si tenía que llamar a un cliente para trabajar un proyecto que hoy teníamos una reunión, un par de llamadas, concertar una reunión, llamar a mi fisioterapeuta. Y de repente he empezado a evaluar el entorno que tenía a mi alrededor, cuántas piedrecitas veía, cuántas almejas, cuántas olas de mar podía contar, cuál era el sonido, cuántos profesionales veía trabajando en un edificio, cuántas personas pasaban a mi alrededor, cuántas nubes. He empezado a describir todo mi entorno y en ese momento he quedado enganchado en una conversación conmigo mismo en voz alta sobre el momento, en voz alta, es una de las primeras conversaciones que tengo en voz alta,
pero ha sido tan profunda, era tan alta, porque lo que hacía en esa conversación era describir en voz alta aquello que había a mi alrededor, continuamente. Pero casi 15 minutos completamente, totalmente absorbido en esa conversación. Incluso he empezado a hablar sobre... imagínate, y decía Isra, imagínate que empiezas a hablar empiezas a hablar en el podcast de la manera que estás hablando. No tendrías que prepararlo, no tendrías que seguir un guión, o no tendrías que leer como en las 2 primeras pruebas que he hecho del podcast antes de llegar a esta, que es la tercera, que estaba leyendo con un guión, que sonaba demasiado robotizado, que al final se me iba la perola y empezaba a hablar de otra cosa. Y he dicho, claro, es que no estoy en el presente, no estoy disfrutando, no tiene alma, no tiene un propósito, porque no he examinado cuál es el propósito o el significado de estar hablando, estar compartiendo esto. Y ahora mismo esto tiene una alma, y tiene un alma, perdón. Y ese alma es que estoy haciendo esto, estoy grabando este podcast, estoy hablando de la autoconsciencia en el primer episodio de Disrupt Yourself porque lo estoy sintiendo, porque estoy presente en este momento. Y no estoy grabando un podcast. Estoy hablando y teniendo una conversación conmigo mismo. Y estoy planteándome cómo pienso, cómo actúo, qué sucede, cómo crezco y cuáles son mis patrones mentales y cómo vivo un proceso de reinvención. Estoy haciéndolo porque estoy en este momento aquí y sí, esto... Si tiene alma, conectará contigo, pero a la misma vez conmigo. Si no tiene alma, si no tiene un significado y lo estoy haciendo por seguir un guión y seguir una serie de acordes para hacer un episodio y compartirlo y ser un podcaster más, no va a tener ningún sentido. Pero no lo va a tener para mí y para ti. Lo peor es que no lo tendrá para mí y por consecuencia esto impactará negativamente en ti. Entonces, esa conversación que he tenido, describiendo el momento, llevándome a cómo voy a enfocar un podcast, ha sido no solo una presencia en el momento, porque hablaba sobre cosas que describía, y ese mismo momento me ha llevado a, es que te ha sucedido como en el podcast. Sí, claro, porque si me evado y hago las cosas sin sentido, porque estoy pensando en otro momento que no es el de ahora, no voy a poder depositar todo el alma en algo. Entonces no va a tener un impacto real. Ese momento me ha llenado tanto que ha valido por todo el día. Y me he ido a casa con una sonrisa y además con un aprendizaje de cómo iba a enfocar mi nuevo podcast. O sea, el tercer intento del primer episodio. Y aquí estoy, contigo. Y wow, me ha llenado. Y me ha dado el enfoque que necesitaba para empezar con la serie de episodios de Disrupt Yourself, que además he decidido no seguir ningún guión y que además no van a tener cortes y cada vez voy a intentar que sean lo más naturales posibles. Si me equivoco, pues mala suerte. Esto es parte de la vulnerabilidad de la que hablo. Si fallo o digo una palabra mal, pues estará grabada y tú la escucharás. Y vendré y apareceré cuando tenga algo que creo que tenga alma y que tenga, sobre todo, como he dicho antes, utilidad y significado para mí y para ti. Y wow, esto ha derivado de la autoconsciencia, de hacerme preguntas, de hacernos preguntas. Y esto me lleva a la última técnica que quería compartir contigo, y es el arte de hacer preguntas. Mejor dicho, el arte de hacerte preguntas. Esto es realmente potente porque eso te hace cuestionarte a ti mismo sobre cosas que podrías creer sagradas. ¿Y qué pasaría si realmente la pared que veo, que es negra, que tengo frente a mí, no fuera negra del todo y la viera con otro prisma? ¿Podría cambiar? Creo que sí. ¿Y qué pasaría si realmente lo que alguien me está explicando que yo veo como algo contrario a mis creencias no fuera ni mejor ni peor, sino fuera algo que es como es? ¿Lo aceptaría? ¿O las veces que reacciono de forma incontrolada tienen una explicación en relación a si me siento atacado o me siento infravalorado, o tiene que ver con algo que arrastro de mi pasado, o las veces que mi ego explota y sale y hace una gilipollez de campeonato es porque
mi ego tenía que salir, o es porque me ha tocado en un lugar donde no estoy dispuesto a no a no relucir mi ego, o la forma que tengo de actuar con clientes es diferente de la forma que tengo de actuar con familia por alguna razón exacta, o por qué se me dan bien trabajar en unas situaciones más de tensión, intensidad e incertidumbre, y me acomodo más en aquello que veo obvio, y por qué produzco mi mejor resultado cuando tengo un euro en el banco y no cuando estoy o me considero a salvo y cómodo. ¿Por qué ese tipo de preguntas me hacen crecer y te hacen crecer? Por lo que te recomiendo, una recomendación no solicitada, es que empieces a plantearte preguntas que realmente tengan, que no sepas resolver. Porque la clave de la autoconsciencia y de hacerte preguntas, ese arte, es plantear preguntas que de momento no sabes resolver y que realmente te impactan y te dejan pensando con la mosca detrás de la oreja, y no hacen más que preguntarte una y otra vez e intentar cómo resolverla. Te aseguro que si eres autoconsciente y si eres determinado y constante, empezarás a encontrar preguntas para todas tus respuestas. Y lo interesante no es que encuentres las preguntas, es que sigas encontrando... lo interesante no es que encuentres las respuestas, sino que sigas planteando preguntas intrigantes y provocadoras, y sobre todo a ti mismo. Y luego, con el tiempo, a los demás. ¿Para qué? Para aprender de ellos y compararlo y contrastarlo con tu forma de pensar y con tus patrones de conducta. Eso es a mí me tiene completamente enganchado, sobre todo este tipo de preguntas conmigo mismo. Estoy formulando una batería de preguntas para cuando tengamos al primer invitado o invitada en Disrupt Yourself, para empezar a formular ese tipo de preguntas, ¿no? Hasta entonces me las seguiré formulando a mí mismo. Y hasta entonces seguiré cuestionando absolutamente todo, viviendo en la incomodidad, en el desconcierto, en la incertidumbre, y tratando de reinventarme cada día, vivir en ese estado permanente de reinvención que este mundo y que esta economía requiere. Y eso es Disrupt Yourself, reinventarte a ti mismo, para luego reinventar el mundo que te rodea. Hacerlo, esperemos, seguro, ojalá mejor. Y antes de terminar, me gustaría dar las gracias a Damaso González, Charlie Abad, Enrico Arens, Aitor Contreras, Roberto González Moreira, Óscar Valdelvira, Alex Rubio y Víctor Ronco. Ellos me han ayudado. Gracias por el impulso, chicos. Ahora sí, ha llegado el final. Puedes profundizar más sobre Disrupt Yourself al mismo tiempo que te suscribes o descargas pasados o próximos episodios en isragarcia.es/disrupt-yourself o en iTunes en la sección podcast, buscando o escribiendo en el buscador Disrupt Yourself by Isra García. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Hoy es un día importante para mí, porque lanzo este proyecto y por lo que este podcast significa. Llevo mucho tiempo detrás de este proyecto, mucho tiempo queriendo poder desarrollarlo, lanzarlo, incluso idearlo, pero nunca encontraba el tiempo, la energía, los recursos, los conocimientos adecuados. Vamos, un sinfín de excusas y de peros que me iban apartando poco a poco de hacer lo que sentía que más necesitaba hacer. ¿Y por qué esta procrastinación, que al fin y al cabo es lo que era y lo que ha sido? Principalmente porque creo que este tipo de proyectos, un blog, un podcast, un videoblog, ese trabajo que realizas constante y en el que necesitas ser creativo y colocarte al frente y dar un paso hacia la línea de fuego, te vuelven vulnerable, te vuelven todavía más vulnerable, te exponen, como decía, ¿no? Te colocan en el mundo y dicen, hey, aquí estoy, mira, he hecho esto. Y te hacen susceptible a críticas, a escépticos, a cínicos, quizá también a halagos o a reconocimientos, aunque creo que tampoco es lo realmente importante aquí, ni críticos ni halagos, ¿no?
ni críticas ni halagos, sino lo importante es colocar lo que sabes que puedes hacer en el mundo y hacerlo con la idea de que podría no salir bien, pero sobre todo hacerlo porque podría no funcionar. Ese es el trabajo que hay que buscar. Ese es el arte o nuestro trabajo importante que perseguir cada día. Aquello que podría no funcionar es aquello que debería ser perseguido. Por eso estoy aquí con Disrupt Yourself Podcast Series. Gracias por estar aquí, estoy realmente agradecido y solo me queda decirte que vamos a seguir empujando hacia adelante y seguir intentando diferente y a seguir cambiando las cosas que importan. Seguimos, porque el viaje continúa. Esto ha sido Disrupt Yourself by Isra García. Si algo merece la pena, hazlo en exceso.